Ok, mi gente, aquí estamos nuevamente haciendo un nuevo contenido. Solamente quiero hablar, ¿verdad?, sobre un video que hice anteriormente. ¿Me entiendes? He recibido muchas he recibido muchas críticas sobre el video que hice, ¿verdad? Yo solamente dije la verdad. Eh, este yo solamente dije la verdad que el hispano, cuando llega a Estados Unidos, llega aquí a querer hablar como mexicano. Voy a dejar algo claro aquí. No tengo nada en contra de los mexicanos por este tema que estoy tocando, ¿verdad? Yo solamente estoy opinando, o sea, estoy hablando de los hispanos, de las personas de Centroamérica, que llegan aquí a Estados Unidos a querer hablar como hablan los mexicanos. Entonces, he recibido muchas críticas por eso. Yo solamente dije la verdad. He recibido, bueno, solamente dije la verdad. Lo que se tenía que decir se dijo. Y al que le gustó, pues hombre. Pero es la verdad. Que a quién se le ocurre venir de allá de Centroamérica y venir a hablar aquí a Estados Unidos como mexicano. Y solo está recién llegado y ya viene hablando como mexicano aquí. Para mi criterio, en vez de aprender a hablar el inglés, vienen a hablar como mexicanos y siendo de Centroamérica. No saben que eso es ignorancia. Que gente hipócrita. Por ese video que hice he recibido muchas críticas, pero lo que se tenía que decir se dijo, mi gente. Al que le gustó, pues hombre, y al que no también. Pero es la verdad. ¿Cómo tú vas a venir aquí a Estados Unidos y hablar como mexicano? A las personas les duele que les digan la verdad en la cara. ¿Cómo yo voy a venir Yo aquí llevo 10 años de estar en este país y a mí no se me ha pegado eso de estar hablando como mexicano. Yo les voy a decir algo. Si yo soy mexicano, yo voy a hablar como mexicano. Pero si soy de Centroamérica, tengo que hablar como se habla en mi país. Yo soy hondureño, yo tengo que hablar como se habla en mi país. No voy a venir aquí a Estados Unidos a querer hablar como mexicano, porque no lo soy. Y hay gente ignorante que solo llega a este país y ya empieza a hablar como mexicano. ¿A ustedes les molesta que les digan la verdad? Yo aquí llevo 10 años de estar en este país y a mí no se me ha pegado eso de hablar como mexicano, porque yo no soy mexicano. Yo no puedo venir a hablar a Estados Unidos aquí como mexicano si yo soy hondureño. Yo solo, si empiezo a hablar como mexicano y no lo soy, yo solo me estoy dando vergüenza por venir a imitar como hablan los demás. No seas ignorante y habla como se habla en tu país. Si, como les digo, tú tienes que hablar como se habla en tu país, no vengas a hablar como otra gente aquí, como se habla en otros países. Mejor dedícate a hablar el inglés, que eso te va a servir aquí en Estados Unidos. Pero venir a hablar como mexicano, lo que haces es dar pena, dar vergüenza. Porque si eres mexicano, si eres salvadoreño, hondureño, de Guatemala, no tenés que venir a hacer eso. Mi pregunta es, ¿qué ganan con hablar como mexicano? ¿Qué ganan? ¿Qué ganan con hablar así como mexicano? ¿Ah?
Esa es mi pregunta, ¿qué ganan? Todo el que viene de Centroamérica y llega a Estados Unidos a querer hablar como mexicano, ¿qué ganan con hablar como hablan los mexicanos? Díganme, ¿no saben que están dando vergüenza? Cuando escuché hablar como mexicano al primer hondureño, me dio pena, me dio vergüenza al saber que es de Centroamérica y que está hablando como mexicano. Puta, y que es un paisano mío. Qué vergüenza escuchar hablar a alguien así que como mexicano y siendo de Centroamérica. No, hombre. Ok, mi gente, si tú eres de Centroamérica y vienes a Estados Unidos a querer hablar como hablan los mexicanos, déjame decirte que estás mal. Estás mal porque si tú eres de Centroamérica no tenés que venir a hablar aquí como hablan los mexicanos. Porque eso de ser ignorante uno. Ya se te olvidó de dónde venís. Ya se te olvidó de qué montaña venís. Ya se te olvidó de qué guamil venís. Ya se te olvidó de qué guamil venís, sinvergüenza. Ya no te acordás cómo hablabas allá en tu aldea. Allá donde estabas metido en una montaña. Solo llegaste a Estados Unidos y empezaste a hablar como mexicano. No sean ignorantes. Tienen que hablar como se habla en su país, en su colonia. Solo llegan a Estados Unidos, ya empiezan a hablar como mexicanos. A muchos les dolió que hiciera ese video yo, que solo llegan aquí y empiezan a hablar como mexicanos. Llegan a este país diciendo, no manches, güey, no mames, güey, chinga tu madre, güey. Y ya se les olvida cómo hablaban en su aldea. Si yo soy mexicano, voy a hablar como mexicano. Pero como soy hondureño, aquí en la China voy a hablar como hondureño donde sea. No voy a venir a hacer el ridículo a otro país. Si tengo que aprender de hablar de otro, como habla en otro país, tengo que hacer el inglés. Aquí ignorante se le ocurre venir a hablar como mexicano a Estados Unidos. ¿Ah? Ya se les olvidó de dónde viene. Sinvergüenza. ¿A quién se le ocurre hacer esa tontería? He recibido críticas por eso, porque hice ese video. Porque solo vienen a Estados Unidos a querer hablar como mexicanos. No, hombre, no sean así. No saben que hacen el ridículo. Por culpa de uno dejan en ridículo a todo. Si eres de Honduras, habla como hondureño. Que no te dé vergüenza hablar como se habla allá en Honduras. De donde sea, habla como se habla en tu país. No vengas aquí a Estados Unidos a querer hablar como mexicano. Porque eso da pena, da vergüenza. Solo llegan aquí y ya empiezan a decir, chinga tu madre, güey, no mames. ¿Qué es eso, mi gente? Si tú eres de Honduras, habla como hondureño. No vengas a hacer ridículo aquí. ¿Quién ha visto que un mexicano hable como hondureño? ¿Quién ha visto que un mexicano venga a hablar como salvadoreño o como chapín? Ellos vienen a Estados Unidos y hablan como hablan ellos allá, en su país.
Pero media vez viene uno de Centroamérica, llegó a Estados Unidos y ya empieza a hablar como mexicano. ¿Qué pasó? No sean ignorantes, no sean ridículos. Hablen como se habla allá en el país. Ya se les olvidó de qué Guamil vienen. Y otra gente aquí se la tira de más que el otro. No sean ridículos. No saben que dejan en vergüenza a los demás. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, y trabajé en el primer restaurante, casi solo hispanos había. Y pues como era nuevo, no sabía de dónde eran. Pero yo escuchaba que hablaban como mexicanos, todos los desgraciados, que decían, no mames, güey, no manches, güey, que güey aquí, que güey allá, que güey el otro. Y dije yo, puta, solo con mexicanos estoy trabajando. Con el pasar del tiempo, me voy dando cuenta de dónde son. Puta, man, qué vergüenza. Aquí vienen a hablar como mexicanos. Solo llegan a este país y empiezan a hablar ya, a estar imitando como hablan los demás, a querer hablar como mexicanos. Miren, yo he trabajado con mucha gente hispana en los restaurantes y solo con gente hipócrita, con gente bruta voy a topar. Siempre que voy a trabajar a un trabajo, ellos empiezan a hablar como mexicanos. Ellos, si tú eres de Honduras, como te digo, si tú eres de Honduras, de El Salvador, Guatemala, habla como se habla en tu país, o te da pena que te escuchen hablar. Mira, no solo vienen a hablar como mexicanos, vienen a hablar como argentinos, vienen a hablar aquí diferente, a querérsela picar, vienen a hablar como colombianos. Hay mucha gente ignorante, les da vergüenza hablar como se habla en su país, les da vergüenza dar a conocer de dónde vienen, les da vergüenza decir de dónde son. Gente hipócrita que aquí solo llegan a Estados Unidos a querer hablar como colombianos, argentinos, mexicanos. ¿A dónde han visto que un mexicano va a venir a imitar cómo hablan los hondureños, cómo hablan los salvadoreños, los de Guatemala? Pero solo vienen los de Centroamérica, Estados Unidos, y empiezan a hablar como mexicanos. No sean ignorantes, ubíquense. Toda esa gente que hablan como en otros países y no son de allá, déjame decirte que estás haciendo el ridículo. Bruto.